La Comisión Departamental de Magistrados de San José e integrantes de la Asociación Uruguaya de Magistrados y Operadores Judiciales de Familia, Infancia y Adolescencia, conjuntamente con la Fiscalía Departamental de San José, damos la bienvenida a todas y todos los presentes. Agradecemos la presencia del señor Ministro de la Suprema Corte de Justicia, doctor Ricardo Pérez Manrique, del presidente de nuestra asociación, ministro del Tribunal, doctor Eduardo Cavalli, de las señoras expositoras que ya están en camino, la doctora ministra del Tribunal, María del Carmen Díaz, y la doctora Emma Carosi, ambas docentes de grado y con una trayectoria que, bueno, todos ya conocen. Agradecemos muy especialmente el apoyo que siempre ha brindado y sigue brindando la Intendencia Municipal de San José, especialmente la Dirección de Cultura, que este año los hemos hecho trabajar un poquito más, colaborando con la muestra que ahora el doctor se va a referir. Un agradecimiento también especial a los funcionarios, receptoras de las señoras magistrados que colaboraron con las inscripciones, y un muy especial a una funcionaria de Fiscalía que siempre está presente, siempre nos está ayudando en forma absolutamente voluntaria y poniendo todo de sí, que es la señora Angélica, que todos la conocen. Bueno, bienvenidos, deseamos que esta sea una grata jornada académica. Tienen un programa al cual vamos a tratar de seguirnos y al finalizar compartiremos un lunch, conjuntamente con entrega de certificados, y posteriormente recordamos a todos aquellos que han integrado la Comisión Maragata que tenemos también una tarde de trabajo. Buenos días, señor Ministro de la Suprema Corte de Justicia, representantes de la Intendencia Municipal de San José, de la Junta Departamental de San José, señora Presidenta de INAO, funcionarios de INAO, Junta Departamental y demás funcionarios que nos acompañan, representantes de la Jefatura de Policía de San José, del Ejército Nacional, del Obispado, de aquí de San José, y por supuesto, queridos colegas, jueces, fiscales, abogados, profesores públicos, profesores particulares, y muy especialmente queridos funcionarios judiciales que nos están apoyando en esta jornada. Un agradecimiento también para CADE, que nos ha apoyado con el aporte de carpetines y demás, y la filmación de esta jornada. También agradecimiento a los auxiliares de justicia, sobre todo a los peritos, con los cuales también, como decía la doctora, nos vamos a reunir más adelante a ver si le podemos ir dando forma a este producto que aspiramos del Grupo Maragato, en el sentido de que los niños del Uruguay que hayan sufrido abuso sexual puedan contar con un sistema de justicia que no los victimice por 2 veces cuando se realizan los procedimientos. Agradecemos en nombre de la Asociación Uruguaya de Magistrados y Operadores Judiciales de Familia, Infancia y Adolescencia, a las instituciones que nos apoyaron, particularmente la Intendencia Municipal de San José, a todos los funcionarios que colaboraron, especialmente el rostro visible, la doctora Stambellini, que a pesar de haber estado en los últimos días con una muy mala noticia, no cejó en su esfuerzo, y gracias a ella y a todos los funcionarios, hoy en realidad esta jornada. La verdad que mirando este salón, sabiendo además, según me dijo recién la doctora, que los formularios de inscripción para asociarse a nuestra asociación se han agotado, uno no puede estar más que complacido, y vaya premio para el pequeño esfuerzo que podemos hacer es tener toda esta sala reunida de esta forma. El año pasado se celebraron los 25 años de la Convención de Derechos del Niño. Este año conmemoramos los 25 años que Uruguay ratificó la Convención de Derechos del Niño. Y sabemos, el doctor lo explica en uno de sus trabajos, que está publicado en la Justicia Uruguaya, que esa convención pasó para muchos de nosotros ignorada durante muchos años,
y recién a fines de la década del 90 y con mucho mayor vigor en el año 2004, en septiembre, hace casi ya 11 años, con la puesta en vigencia del Código de Niñez y Adolescencia, la Convención pasó a ser, por fortuna, parte de nuestro trabajo. Pero nos queda muchísimo por hacer. Indudablemente no estamos conformes, tenemos muchísimos espacios para mejorar en cuanto a la aplicación de esa convención, a la que siempre, gracias a las observaciones generales y a la interpretación y el trabajo nuestro de todos los días, sea en el sistema de justicia o sea en actividades conexas del sistema de justicia, podemos apreciar de que nos resta mucho para sacarle jugo todavía a esa convención, porque es, como instrumento jurídico, es fantástica, de una gran calidad técnica, y realmente, me decía la doctora en cuanto a la imagen que percibimos, que ustedes percibirán, perdón, en lo que es el folleto que se hizo para estas jornadas, que hay un niño frente al mar. Y seguramente todos ustedes saben de la imagen de un niño frente al mar, que se hizo lamentablemente muy conocida en todas partes del mundo por esa situación de desgracia. Una vez escuché que en las guerras, a pesar de que la sociedad así no lo concibe, las peores víctimas, las que sufren más, son los niños en cualquier guerra. Y sin ser tan drásticos, pienso yo que en Uruguay podemos hacer la misma pregunta, o sea, si son los niños aquellos más afectados en nuestra sociedad en cuanto a vulneración de derechos. Nosotros decimos que generalmente son las dos etapas, el principio y el fin de la vida, ¿verdad? Los muy chiquitos y los más viejos. En Uruguay, de pronto Uruguay no ha sido lo suficientemente contemplativo con la realidad de ellos. De alguna forma, por eso se hizo esa muestra fotográfica que ustedes ven, que se presentó en Montevideo. San José es el primer lugar del interior y aspiramos a que siga recorriendo otros lugares del interior. Verán que hay unas consignas, además, textos de la Convención de Derechos del Niño que nos parecían significativos, y es una contribución más a darle rostro, ¿verdad?, a las cosas, ver esos niños, algunos felices, otros no tanto, y ver a ese niño, por ejemplo, que estaba frente al mar, que se eligió para esta jornada, como enfrentándose a un mundo difícil, cada vez más complejo, y que bueno, sabemos todos que nosotros podemos ir poniendo nuestro granito de arena para mejorar las condiciones de la infancia y para que en definitiva, cuando termine el horario de labor nuestro, al final del día, sepamos que hemos contribuido en mayor o menor medida a la felicidad de alguien, particularmente un niño o un adolescente. Bien. Más allá de que se hayan agotado los formularios, por supuesto podrán acercarse a cualquiera de los integrantes de la comisión directiva, a la doctora Stambellini, a aquellos que quieran ser socios de nuestra asociación. Les comento que es simplemente la obligación de pagar una cuota que es muy accesible, de 150 pesos. A partir de hoy, 6 boletos más caros que la cuota de la asociación, en Montevideo por lo menos. Y nos dedicamos a esto, es decir, a planificar eventos. Estamos muy atentos a las solicitudes. Recién hablábamos con gente de Chuy, con gente de Colonia hace un rato. Ya tenemos alguna idea en Colonia en el mes de marzo. Va a ser una actividad. El 7 de noviembre en Maldonado. Vamos a tener otra actividad en la ciudad de Rivera a fines de noviembre, creo que 20 y 21. Y el 10 de diciembre la jornada final en Montevideo. Obviamente están todos invitados a participar de estas actividades, pero les recalco muy especialmente la del 10, donde vamos a encarar un tema que supongo todos sabemos que es muy difícil, que son los juicios de visita y particularmente la ejecución de las decisiones en los juicios de visita. Hay una comisión que está trabajando con la autorización de la Suprema Corte de Justicia, implementando una serie de medidas o de métodos para ejecutar esas resoluciones judiciales. Todos sabemos que hay muchísimos problemas. Hoy por hoy es una de las cuestiones jurídicas más complicadas para resolver, ¿verdad? ¿Cómo se hace para forzar o cumplir, ejecutar forzadamente, quiero decir, un régimen de visitas, una resolución de visitas? Porque particularmente el niño sujeto de derecho, que forma parte inescindible de esa ejecución, ¿verdad?, no puede ser objeto de ningún tipo de maltrato. Esa situación hace que
los adultos no siempre nos comportemos de acuerdo a derecho ni obedezcamos resoluciones judiciales, y reitero, plantea un problema filosófico, político y obviamente jurídico de singular magnitud. Ante ese problema, bueno, esta comisión que les comentaba estuvo trabajando, va a hacer una serie de conclusiones de cómo estima mejor zanjar este problema de las visitas. También, por último, les quiero comentar que todas esas actividades están reflejadas en la página de la asociación www.familiainfancia.org.uy, esa es la nueva dirección electrónica de la página, y hay un capítulo allí con actividades próximas, donde ustedes pueden ir viendo los detalles de esas actividades. Simplemente reitero mi agradecimiento a las personas que colaboraron y que hicieron posible esta reunión de hoy. Tenemos destacados panelistas, el ministro que nos va a hablar sobre la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia en materia de unión concubinaria, el tema de la adopción, donde hubo cambios copernicanos desde hace muy poquito tiempo, a cargo de toda una autoridad, la profesora Emma Carosi, y la doctora María del Carmen Díaz, nuestra colega, nos va a hablar sobre el tema incapacidad, capacidad, discapacidad. En un enfoque realmente muy bueno que hace ella en su charla. Ya tuvimos oportunidad de escucharla hace unos días atrás en las jornadas que se hicieron en Ciudad de la Costa. Y por la tarde, reitero, aquellos integrantes del Grupo Maragato que se quieran acercar, vamos a discutir las recomendaciones de UNICEF en Argentina sobre cómo abordar este tema, para ver en qué medida lo podemos ajustar a nuestra legislación, la actual, la que está por venir, y la otra que a lo mejor viene, no sabemos a partir del año 2007 ni qué va a venir. Tenemos ese desafío también de ir previendo algo que se aplique ahora y que se pueda aplicar hacia el futuro. Bien, buenos días a todos y a todas. Antes de felicitar por la organización de este evento, a la gente de San José y a todos los que han colaborado, decirles que realmente a quienes hemos estado en esta asociación desde sus primeros trabajos, resulta una gran alegría ver cómo se sigue creciendo y se sigue trabajando por el bien de los derechos de los niños y de la familia. Yo, antes de abordar el tema, me escuchaba al doctor Cavalli y me siento tentado a hacer un preámbulo que no tiene mucho que ver y sí tiene que ver con el tema del que voy a hablar. La semana pasada, en esta semana que está terminando, hemos tenido oportunidad de acceder al anuario estadístico del Poder Judicial del año 2014. En ese anuario estadístico se hace una evaluación a partir del total de número de asuntos promovidos ante los juzgados de todo el país y en todas las materias, y se estudia, bueno, cómo se ha distribuido por materias, cuál es la diferencia entre Montevideo y Interior, cantidad de audiencias realizadas, en fin, todo un material que es de una enorme riqueza, sobre todo cuando hay que diseñar política judicial y cuando es necesario ver cómo se distribuyen los recursos humanos y materiales en el sistema judicial. Y hay un dato que yo quería transmitirles, porque si bien a los que estamos todos los días en estas cosas puede parecer obvio, no lo es a veces cuando uno ve de qué manera esos datos, que son de la realidad absolutamente ciertos, absolutamente confiables, tienen esos datos que reflejan la realidad, cómo se reflejan en la organización. Ese es un poco el concepto que queríamos transmitir. Y podemos decir que del total de asuntos
iniciados ante el Poder Judicial en toda la República. Si sumamos familia a lo que es competencia de los juzgados especializados de Montevideo, y si podemos identificar como violencia doméstica, delitos amenazados o vulnerados de los niños, niñas y adolescentes, estamos en un 50% del total de asuntos iniciados en el país. De cada 10 asuntos que se inicia, 5 están vinculados con familia e infancia. El otro 20%, hay un 20% de asuntos que corresponden a penal. Estoy hablando de grandes cifras porque no es el 50, es un 47, penal es un 19, pero el 20% es en penal y el 30% restante se divide entre todas las otras materias. Donde civil, por ejemplo, que en la tradición del Poder Judicial uruguayo es la materia, civil tiene un 10% del total de asuntos que se inician en el país. Yo creo que este es un dato que tiene que, y personalmente entiendo que es así, y voy a tratar de reflejar en mi trabajo cotidiano en la dirección del Poder Judicial esta concepción. A mí me parece que esta distribución del trabajo está indicando cuáles deben ser prioridades en cuanto a el diseño de políticas judiciales. Realmente no quería dejar pasar por alto en este ámbito de dar esta información. Vuelvo a repetir, los operadores, los que estamos todos los días en los juzgados, los que conocemos cómo son las cosas, sabemos que es así. Y en el interior es mucho más pronunciado, porque tenemos por un lado jueces penales y por el otro lado jueces que tienen otras materias, y ahí esta porcentualidad de asuntos entre familia y familia especializada, digamos así, y las demás materias resulta palpable para cualquier juez que tenga todas las materias, porque lamentablemente hay solo 3 departamentos o 4 donde hay juzgados que solamente atienden temas de familia. Bueno, hecho esta apreciación, son las 10 de la mañana, bueno, en que tenía que empezar mi disertación, por lo tanto utilicé 5 minutos para decir esto que me parecía importante y que para tratar de no perjudicar el horario. Bueno, vamos a hablar cómo la Corte, a lo largo desde que está en vigencia la ley de unión concubinaria, yo he seleccionado en realidad 7 sentencias, no son muchas, hay algún asunto de estudio en este momento, porque refleja esas características. Es decir, hoy por hoy familia en volumen de asuntos que ingresan a la Corte, el volumen es el inverso, ingresa muchos temas vinculados con derecho patrimonial, con derecho civil. La reforma de la ley laboral ha incrementado los asuntos laborales, penal está en alrededor de un 20% y familia está en alrededor de un 20% del trabajo de la Corte. En general, lo que viene a la Corte en materia de familia está vinculado con temas de orden patrimonial, ¿verdad? Es decir, eso que es la tradición de familia, guarda, tenencia, visitas, generalmente no llega, o si llega muy poco en situaciones de trepa competida. Hace poco dictamos una sentencia donde instituimos una guarda compartida, por ejemplo, pero no es lo mismo. Bueno, como ustedes saben, la Corte tiene competencia en materia de inconstitucionalidad, en materia de casación y eventualmente, menos común, en temas vinculados con el recurso de revisión, que es un recurso muy especial que se interpone contra las cosas juzgadas. En este periodo, la Corte ha dictado 2 sentencias en sede de inconstitucionalidad
que son, la primera de ellas es la sentencia, es una excepción por violación de las garantías del debido proceso, sentencia 266 del 2013, del 15 de mayo del 2013, donde en realidad, hablando mal y pronto, esto era una chicana, porque se interpuso la inconstitucionalidad del artículo 6 de la 18.246 por entenderlo violatorio del artículo 13 y 62 de la Constitución de la República. Se sostuvo en lo medular que se vulneró el debido proceso al haberse convocado a audiencia sin haberse conferido debido traslado de la demanda. Y la Corte señala que en realidad el artículo 6, que es el que establece que cuando se trata de reconocimiento de unión concubinaria se sigue el proceso voluntario y que en caso de haber oposición se debe tramitar por la vía del proceso extraordinario. Entonces, indudablemente, en esta normativa no puede haber ninguna violación de los principios del debido proceso, y la Corte entiende que además hubo una finalidad delatoria e impone las cotas y los costos. Un poco más interesante es la segunda sentencia que se dicta sobre inconstitucionalidad. Es una sentencia más antigua, en un tema que yo entiendo que tiene su interés. No sé cómo habrá evolucionado la aplicación si esto se ha planteado no en sede de inconstitucionalidad, pero ante los juzgados y tribunales, que es lo que tiene que ver con el artículo 19 de la ley, que es el artículo 19 es el que establece los derechos, la pensión de parte de quien está en unión concubinaria. Ese artículo 19 dice que, cumplido un año a partir de la entrada en vigencia de esta ley, quedarán extendidos a las concubinas y concubinos a que refieren los artículos 1 y 2 todos los derechos y obligaciones de seguridad social previstos para los cónyuges según el ámbito de inclusión que corresponda a que refieren los artículos 14 y 18 de esta ley o a disposiciones legales ya vigentes. A los efectos de la generación de pensiones de sobrevivencia, los requisitos previstos, los artículos 1 y 2 de esta ley, deberán existir al momento de configurarse la causal pensional. ¿Quién propone esta cuestión de constitucionalidad? La propone una señora cuyo concubino falleció el 30 de enero del 2008, es decir, un mes después prácticamente de la entrada en vigencia de la ley, y que era jubilado de la caja bancaria. Entonces dice que se afecta el principio de igualdad establecido en el artículo 8, porque justifica su legitimación con la fecha del fallecimiento, y dice que se excluye del régimen pensionario que la propia ley establece para las concubinas o concubinos de una persona que constituirá el BPS, y se excluye aquellos que aportaran las restantes cajas. La Corte entiende, esta es una sentencia, obviamente yo no estaba, si la Corte ha tenido, no sé si una variación jurisprudencial, pero por lo menos ha entrado a considerar otros elementos cuando se habla de la eventual violación del principio de igualdad. La Corte resuelve esto diciendo que en realidad no ha habido alteración del principio de igualdad, porque dentro de la clase de concubinos o concubinas, la clase concubinas, en realidad todas siguen el mismo régimen. Y en el caso puntual de la cooperativa, de los que están amparados por la cooperativa bancaria, por la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, la Corte dice que la Ley 18.396
que regula la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, en su artículo 64, reguló los derechos pensionarios de los concubinos con una redacción similar, remitiéndose a la disposición cuya regularidad constitucional se cuestiona. Es decir, en realidad también acá habría un problema de admisibilidad porque la impugnante debe haber impugnado esta ley, la 18.396, que era la que impedía que la Caja de Jubilaciones Bancarias le pagara la pensión. Yo personalmente no hubiera hecho los argumentos de clase, sino que los argumentos si está justificada o no la restricción al derecho al acceso a la pensión, y creo que ese es un tema, no quiero prejuzgar, pero que ese es un tema que si se replanteara habría que pensarlo nuevamente. Ahí lo dejo. Bien, estas son las dos oportunidades en las cuales la Corte se ha pronunciado en sede inconstitucional. El recurso a casación, y yo voy a hacer un muy breve paneo sobre lo que es este recurso, porque realmente cuando uno es juez de instancia o aún de segunda instancia, se ve un poco lejano el recurso de casación porque es un recurso bastante particular, en el cual están exiliadas las consideraciones de cuestiones probatorias, en el cual lo que se regula es, lo que se impugna es, en realidad se solicita la anulación de una sentencia de segunda instancia en función de que se entiende en esa sentencia, como dice el Código, en su artículo 270, son causales de casación. El recurso solo podrá fundarse en la existencia de una infracción por óptima aplicación de la norma de derecho, sea en el fondo o en la forma. Entonces, por este lado entran las nulidades procesales, que se habla de la forma. Se entenderá por tal inclusive la infracción a las reglas legales de admisibilidad o de valoración de la prueba. Y ahí en este momento en la Corte hay dos posiciones sobre el alcance de esta cuestión de la prueba, que ahora lo vamos a ver en algunas sentencias que vamos a analizar. Hay una posición restrictiva, que es mayoritaria por ahora en la Corte, que entiende que salvo el caso de absurdo evidente o de una conducta groseramente violatoria de la norma de la lógica, no se puede, de la regla de la sana crítica, la Corte no puede ingresar al material a la valoración probatoria vinculada con la naturaleza del recurso de casación. Y hay una posición que es minoritaria, pero que en los hechos muchas veces resulta que la primera posición no es tan rígida, inclusive lo vamos a ver ahora a través de nuestras sentencias, que dice que en realidad lo que la Corte debe controlar es el proceso de razonabilidad y de lógica que hay entre lo que la prueba recogida en el expediente y la argumentación que el decisor hace o la decisora hace a los efectos de llegar a la conclusión. Y que si hay infracciones lógicas, es decir, hay infracciones a las reglas de razonamiento de lo inductivo a lo deductivo en el fallo, la decisión, en ese caso la Corte puede ingresar. Esto es mi posición, pero vamos a ver que la Corte en algunos casos, aún la parte mayoritaria, en algunos casos dice no ingreso a la prueba, sin embargo, después de decir que ingresa a la prueba, de alguna forma hace un análisis probatorio. Y bueno, vamos a ver cómo a veces estas dos posiciones inciden de una manera muy importante en cuanto a las cosas que terminan resolviendo. Hecha este encuadre, vamos a una cuestión de admisibilidad del recurso.
que es, el problema se planteó en la sentencia 790 del 2014, que es del 4 de septiembre de ese año. En ese caso es una sentencia que me correspondió redactar, y tiene que ver con algo a lo cual ya hicimos referencia, que es a las normas procesales. ¿Cuál era la situación en este caso? En este caso, el trámite, es decir, no hubo una oposición formal a la iniciativa del trámite de reconocimiento. Al no haber oposición formal, obviamente tramitó por el voluntario. Y una parte, es decir, en el transcurrir del proceso, fallece lo que vendría a ser la parte demandada, en realidad es la parte emplazada en el voluntario, y viene una sobrina al proceso. La sobrina toma el proceso después del traslado, hace prueba, apela, le resulta una sobrina del presunto concubino, es decir, parte emplazada, apela y el tribunal rechaza la apelación y viene en casación. Y ahí la Corte invoca dos artículos, ¿no? Es decir, del Código Penal del Proceso. Primero, el 269, que dice que no procede el recurso de casación, dice en su numeral 2, contra las sentencias recaídas en asuntos que admiten un proceso superior, un proceso posterior sobre la misma cuestión. Y en este caso resulta evidente que, habiendo tramitado por el proceso voluntario, dice la Corte, hay que tener presente lo establecido en el artículo 405.2 del CGP, que es que todo aquel que considere perjudicial para los intereses establecidos en el proceso voluntario podrá promover el pertinente proceso contencioso. Es decir, que lo que se resuelve en el marco de un voluntario no causa cosa juzgada, material, y se puede ir al juicio ordinario posterior, o al juicio posterior. Entonces la Corte dice que el hecho de haber apelado dentro de un voluntario no quita el carácter de voluntario y no lo transforma en contencioso con aptitud para dictar una sentencia basada en la autoridad de cosas juzgadas, que es lo único que habilita el recurso de casación. Esta sentencia, repito, es la 790 del 2014. Después hay una sentencia, la 806 del 2012, que es una sentencia en que la Corte hace, es decir, yo no intervengo en esta sentencia, porque provenía del tribunal que lo integraba, porque yo había dictado la sentencia de segunda instancia. Se destaca la escasa fuerza argumentativa de la recurrencia. La recurrencia estaba enderezada a atacar una sentencia que había reconocido una unión concubinaria. Dice que más allá del escaso esfuerzo argumentativo que se hizo, los impugnantes pretendieron cuestionar la valoración que realizó el tribunal del cúmulo probatorio llegado al proceso, pero revisaron ello limitándose a transcribir pasajes de ambas sentencias de mérito sin efectuar una crítica razonada de los motivos de discrepancia con el pronunciamiento del segundo grado. Ahora bien, dejando de lado esta deficiencia, corresponde reiterar la jurisprudencia de la Corte en el sentido que la revalorización del material fáctico, teniendo en cuenta los tribunales de mérito, tenido en cuenta por los tribunales de mérito, se encuentra vedada de la casación. O sea que en esta sentencia se recurre a la teoría clásica y directamente se rechaza
no se hace lugar al recurso de casación por entenderse una revalorización del material. Hay una sentencia que es sobre hay dos sentencias, una muy reciente, que tienen que ver con el tema del requisito de la convivencia interrumpida por lo menos por 5 años. La primera de ellas es la 4588 del 2011, creo que es sin ninguna duda por la primera, que viene con una sentencia de segunda instancia que desestima el pedido de reconocimiento de la unión concubinaria por entender que no se configuró convivencia ininterrumpida por 5 años. Entonces, si bien la Corte afirma que no se puede ingresar al material fáctico, afirma, como se verá en el sublite, no surge que la valoración probatoria realizada por el tribunal incurriera en absurdo, ilogicidad o arbitrariedad, ni que la decisión utilizada contravenga las reglas de la sana fe. Y la Corte dice que analiza, el plazo de 5 años constituye una condición de admisibilidad que debe cumplirse para que se esté dentro de la situación prevista por la ley de unión concubinaria. La prueba respecto a si las partes convivieron en forma ininterrumpida desde el momento que se decidió mantener la comunidad de vida debe ser fehaciente. Es decir, se exige una prueba con cierta contundencia por parte de la Corte en el 2011 en cuanto a la continuidad. Dice, salvo aquellas separaciones que hacen las circunstancias de la pareja aún casadas, como ser internaciones por enfermedad, becas fuera del lugar del domicilio, trabajo fuera del lugar del domicilio, etc. Es decir, todas aquellas separaciones que enfrentan un matrimonio, pero que no implican la pérdida del ánimo, de connivencia, como elemento subjetivo de la misma. Esta es una cita que se hace la doctora Carós. De conformidad con lo expuesto, dice la Corte, y de las propias resultancias de la litis, se desprende que la Sala realizó una correcta valoración probatoria de la causa en cuanto puede traerse la prueba testimonial sin hesitación alguna que existieron interrupciones en dicha convivencia. Y concreta, en autos no se dieron los presupuestos exigidos por la norma, por cuanto, si bien surge que efectivamente existió una relación afectiva entre las partes, la pareja no convivió en forma ininterrumpida por 5 años, al resultar que en dichos años sucedieron interrupciones en la vida juntos, lo que impide en consecuencia su reconocimiento a nivel judicial. La situación histórica tenida por acreditada por la Sala encuentra fundamento en declaraciones provenientes de testigos hábiles no descalificados, por la que la decisión adoptada por la Sala no resulta una conclusión que corresponda a ser revisada, en tanto no se configura ninguna de las sentencias. Es decir, por un lado, la Corte afirma que no se ingresa en la valorización probatoria, porque eso está vedado en casación, define cuáles son las características, 5 años ininterrumpidos, salvo excepciones que se establecen allí. Yo creo que hay otras excepciones, pero si el tiempo me da, después capaz que pueda hacer alguna incursión a los efectos, por lo menos, de generar el debate. Es decir, a mí me parece que una separación de 2 o 3 meses no puede interrumpir el plazo de 5 años, por ejemplo. Pero termina diciendo que en la situación fáctica relevada es evidente que no transcurrieron los 5 años. Por lo tanto, no se puede acceder al reconocimiento de unión concubinaria y se rechaza el recurso de la casación. Se estima. Y además, de alguna forma analiza la prueba, porque cuando dice que encuentra fundamento en declaraciones provenientes de testigos hábiles, con lo cual vio la prueba y dice, bueno, esta prueba me satisface, no advierto ningún error en la valoración probatoria que me permita ingresar sobre el tema. Y ahora quiero ingresar a una sentencia muy interesante, y esta sí que es recién salida del horno, porque es la sentencia 208 del 26 de agosto de este año.
Es un caso del interior, del departamento 33, que es muy interesante desde el punto de vista fáctico, porque ¿cuál es la situación que se dio acá? En primera instancia se reconoce la unión concubinaria y en segunda instancia se desestima porque se entiende que no está probada que haya habido una relación afectiva y continua. El caso es así, es un señor que tenía un negocio en un lugar del interior, un negocio que por sus características, una panadería, que por sus características ustedes saben que una panadería requiere trabajo a horas de la noche, tiene una cantidad de particularidades. Entonces aparece una señora que dice que en realidad tuvo una convivencia con él durante mucho más de 5 años, que esa convivencia fue afectiva, que él le alquiló una casa y donde ella era la inquilina y el señor era la garantía de ese alquiler, y presenta testigos que esas son las características. Esto tenemos que ya no pasaba con los juicios por enriquecimiento sin causa, ¿verdad? Capuletos y Montesco. Lo veían todos los días, chancletas en la casa, llevándole mate, etcétera, etcétera, que decían que nunca en la vida se les había ocurrido que ese hombre podría tener una mujer en algún lado. Es decir, todas esas cosas que estábamos acostumbrados y que seguimos estando acostumbrados. Y acá hay un tema que tiene que ver con, que vamos a ver que la Corte lo maneja, que tiene que ver con la carga de la prueba. Y tiene que ver con muchas cosas que yo después voy a volver en otra sentencia. Yo creo que en este caso, concretamente, esta sentencia de la Corte sale por unanimidad, inclusive yo respaldé al punto que la redacté la sentencia, pero vamos a ver en otras sentencias, y sobre todo en un par de discordias, cómo tiene que jugar en estas decisiones la cuestión de género. Es decir, cómo cuando yo hago una lectura de un escenario que me presentan las partes en una relación de pareja, cómo la cuestión de género tiene un valor en cuanto a ciertas dificultades y en un caso concreto ciertos estereotipos que se manejan en una sentencia en una instancia, lo que yo considero con todo respeto estereotipos y que analizados en esa perspectiva pueden llevar a una conclusión contraria a la que se toma. Pero volvamos a este caso concreto. Acá la Corte vuelve sobre el tema de la relación probatoria y trata el tema de la carga de la prueba. Dice, la parte recurrente sostiene que la sala no debía imponer la carga de la prueba exclusivamente sobre la actora, sino que debió exigir de igual manera a la demandada la acreditación de su víctima. Si la parte actora obviamente es la mujer, que está enfrentada con los parientes de su marido, que es un hombre que, los parientes de su presunto concubino, que es un hombre que murió soltero. Sí. Y se entiende que el ACUEN concluyó en forma justa de derecho que era la accionante quien debía remover la incertidumbre del órgano decisor. La demandada cumplió con su carga de probar los hechos impeditivos de la protección del actor. ¿Cuál era? En este caso, la demandada hizo prueba de descargo que impeditiva para el progreso de la protección de la actora, que era satisfactoria y en un pie de igualdad. Esa es la diferencia, ¿verdad? O sea, hubo prueba actora y prueba demandada, Capuletos y Montesco. Pero entonces ahí hay que empezar a surcir, a hilar
a los efectos de llegar a una conclusión. Se vuelve a citar la 4588 del 2011, que es la que yo leí hace un rato. Se habla de los conceptos de comodidad de vida. Se entiende que el tribunal ha efectuado un muy detallado y completo análisis y valoración probatoria, no advirtiéndose fisuras. Dice que no se consideró acreditado los elementos de estabilidad y exclusividad o singularidad del artículo 2 de la ley 18246. Y la Corte avanza en esto, a analizar las cuestiones de hecho que estaban agregados, como ese contrato de alquiler en el cual este buen hombre era la garantía. Dice, los documentos allegados a la causa a la que hace referencia a la impugnante no son suficientes para concluir que se verificaron los elementos mencionados requeridos por la ley para que se configure la unión concubinal. Ante la pregunta formulada a la recurrente de qué tuvo que pedirle a su padre que saliera garantía si la relación que tenía con la actora era no excluyente, es sentido común en las relaciones de familia que su padre firma una documentación de este estilo apoya la relación afectiva de su hijo como principal y singular excluyente. Corresponde precisar que nada de eso puede precisarse de la sola firma del contrato y que, como sostiene fundamentadamente la sala, el vínculo de caracteres previstos en la norma debió acreditarse, no fue así, y nada de absurdo tiene la valoración del tribunal. El agravio sobre la estabilidad está referido a que la mayor parte del tiempo el señor fulano pernoctaba en el domicilio al lado de la panadería, cuando en realidad las afirmaciones del actor y de la prueba documental que acompaña la demanda afirmó que vieron como pareja y que por lo menos desde el año 2005 lo hacían en domicilio en tal lugar y en el lugar donde trabajaba estaba, y el lugar donde trabajaba estaba en otro. Son las más próximas declaraciones. Declaraciones disímiles que también se advierten en cuanto a la exclusividad. La sala ha analizado el agravio, dice, vecinos de la panadería y otros allegados a la familia del señor declaran en forma contradictoria y suponen un elenco de testigos que describen una situación absolutamente disímil con las anteriores declaraciones, las que son puntualizadas debidamente. El examen global de la prueba nos permite concluir que a pesar de que el señor arrendó la finca de la calle tal y que contrató el servicio de electricidad, ya ha establecido un domicilio permanente. Esto se habla de la carga de la prueba, no apareciendo en el comportamiento del señor ningún atisbo del elemento subjetivo del proyecto de vida en común con la actora. Dice que los testigos propuestos por la actora veían a la pareja como unida, varios allegados al señor señalan lo contrario. Valoración probatoria que conduce a la sala de grado de la comisión de que la situación planteada supone que subsiste la duda sobre la mitad de exclusividad del vínculo y ante esa circunstancia no puede darse por probado que el vínculo tenía todos los requisitos legales para ser considerado unión concubina. Y la Corte culmina entendiendo que todos esos elementos no son suficientes para acreditar que hubiera un proyecto de vida en común y que hubiera una convivencia ininterrumpida por 5 años. Como sé que se empieza a escasear el tiempo, quiero ingresar a esta sentencia donde en realidad voy a ingresar a otra, que es donde está planteado el tema de hay dos sentencias que son bastante parecidas, que son la 512 del 2014 y la 687 del 2014. Y acá lo que se plantea es el tema de bienes integrantes de la unión concubinaria o bienes del periodo de constitución de la unión, el estatuto y la prueba necesaria para acreditar que determinados bienes fueron adquiridos con el esfuerzo del caudal o el caudal común. En esta sentencia que yo voy a hablar, soy el único discorde, 687 del 2014, y de la 512 del 2014, si puedo voy a ingresar en ella. Somos discorde también con el doctor Larrié, donde se plantea el mismo problema, el tema del estándar probatorio necesario para acreditar que hubieran adquirido expensas del caudal común, y
y ahí vamos a ver algunas cosas, porque después la Corte ha terminado de alguna forma yendo a una posición bastante aceitada y común sobre este punto. Acá lo que se plantea también es si está acreditada o no la comunidad de vida. Se dicen cuáles son los requisitos. En este caso era un señor de 63 años y una chica de 23. Entonces el tema era si el viejito podía o no podía, si mantenía o no mantenía una relación de unión concubinaria. Entonces lo que se plantea es, en este caso no es de bien, perdón. Es decir, acá lo que se plantea es lo siguiente: que este señor, que tenía también una vida hecha con su familia, con hijos mayores, que seguramente no aceptarían una relación con una muchacha de 23 años, si este señor era o no, había o no una relación concubinaria, 5 años de índole sexual, etc. La sentencia de primera instancia declaró la existencia y el tribunal declaró que no había unión concubinaria. Bueno, la Corte entiende que es una revalorización del material fáctico y que hay pruebas suficientes, la mayoría, ¿no? Pruebas suficientes de que este señor en realidad tenía una relación sexual con esta chica, pero no otra cosa. De la prueba del expediente, analizada la prueba, surge que los vecinos del hombre, una cosa eran las declaraciones de la familia, y los vecinos del hombre decían que la chica estaba ahí, que hacía mandados con él y que la veían continuamente ahí. Y se hace caudal de un argumento de que cómo iba a ser haber una relación afectiva y con ese deber de solidaridad que deben de tener los concubinos, cuando el señor estuvo enfermo hasta que se murió y esta chica no fue nunca por el hospital. Yo personalmente consideré que ese no era un argumento relevable y que de alguna forma estaba recogiendo un estereotipo de género. Es decir, si la chica no va a cuidar al hospital, no cumple su rol de mujer, por lo tanto, eso inhabilita la existencia de una unión concubinaria. Entonces acá, como en tantas cosas de la tarea jurisdiccional, el tema es con qué versión uno se queda y qué uno puede argumentar de manera adecuada para sustentar la solución que le parece justa. Y yo, realmente mi discordia tiene que ver con esto, con unir el análisis probatorio de la situación, la línea argumental de la sentencia en segunda instancia y la línea argumental del recurso y dilucidar este problema a partir del tema de género, ¿verdad? Esta es la sentencia 687 del 2014. Pero quiero ir para cerrar a esto, me quedan 5 minutos, salvo que el doctor Cavalli ponga lo contrario, donde acá sí hay un tema concreto de ello. Y este tema es a la inversa, porque lo que está planteado acá es si dos bienes integran o no la unión concubinaria. Esperen un minuto porque... No, acá está planteado, disculpe, porque son dos sentencias donde se da el mismo problema. Es decir, hay uno en el cual es el marido, el hombre, el cual está reclamando. En este es la mujer. Y fíjense que aquí lo que se plantea es lo siguiente. Está reconocido que la mujer durante todo el periodo de la unión concubinaria, antes y después, vendía ropa a domicilio. Vendía ropa a domicilio
con el capital de negocio lo suministraba el concubino. Pero ella lo que hacía era vender y producir dinero, y la sentencia de segunda instancia revoca en cuanto, entre otras cosas, la declaración de no existieron bienes adquiridos con esfuerzo o caudal común. Y porque se entiende que el traslado mecánico, la existencia de una prueba contundente de enriquecimiento sin causa, existiendo pruebas de tal tipo, no ha innovado en absoluto la situación de los concubinos que acreditan estar amparados por la ley, y habla de que de alguna forma el dinero que esta señora pudo haber generado durante su trabajo, durante todos esos años, en realidad no fue, se gastó en gastos del mantenimiento del hogar, lo que es obligación del concubino, de acuerdo a la ley 18.246, por lo tanto no puede reflejarse en cuanto a propiedad de ningún bien que se hubiera adquirido durante la vigencia, de ningún bien que no era concubinario, porque en realidad acá había un inmueble que la señora, un inmueble con un terreno comprado con anterioridad por el señor y que se construyó durante el concubinato. La Corte le reconoce, invoca invoca jurisprudencia propia respecto de las recompensas en el Código Civil, que es la presunción de que todo se gastó en función del caudal común, y la Corte le reconoce por unanimidad, salvo con una excepción que tiene que ver con el análisis probatorio, le reconoce el 20%. Y ahí, en la redacción, se agrega lo siguiente: que la sala ha juzgado a partir de un estándar que desconoce los principios de interpretación de los artículos 1 y 2 de la ley 18.246, sin considerar además el análisis en perspectiva de género de la situación de ambos. La ley 18.246 es esencialmente una afirmación del principio de no discriminación dentro de la familia de hecho, y en consecuencia, como se dijo supra, debe interpretarse conforme a sus objetivos. Y ahí se cita CEDAW, artículo 16, C, los mismos derechos y responsabilidades durante el matrimonio y en ocasión de su disolución que tiene la mujer, y H, los mismos derechos cada uno de los cónyuges en materia de propiedad, compra, gestión, administración, goce y disposición de los bienes, tanto a título gratuito como oneroso. Ven que acá la cuestión de género la hace jugar la Corte por 4 votos a 1, la hace jugar la Corte para resolver que esta señora tenía derecho a una parte del inmueble. Bueno, y acá llegamos a esta porque esta es un tema que la Corte reconoce un 20%, enfocando también el tema de género. Este es el tema en el cual el señor, es decir, hay una unión concubinaria entre una señora que tiene ingresos muy importantes y un señor que, sin perjuicio de ser un profesional universitario, evidentemente tiene dificultades de trabajo que se van superando, como todas las cosas de la vida, en el transcurso de la unión concubinaria. Entonces va haciendo aportes que no tienen las mismas características que lo que hace su mujer. Se declara en primera instancia que hay adquirido por el caudal común un automóvil en un 25 y un 75, y un inmueble en un 40 para el hombre y un 60 para la mujer, y el tribunal, en definitiva, dice que le mantiene los derechos sobre el automóvil y no lo reconoce sobre el inmueble. Bueno, la Corte en mayoría, de 3-2, entiende que en realidad los magros ingresos del actor mal pudieron contribuir eficazmente en una proporción tutelable
a la adquisición de bien inmueble de autos, al pago de crédito garantido con hipoteca, obtenido por la compra de dicha finca. Una prueba razonablemente certera de los ingresos del accionante fue aportada por la Universidad de la República, la que demuestra que en el periodo comprendido entre tal fecha y tal fecha los salarios del actor oscilaron en forma muy despareja en sumas irrisorias. Otra prueba a tener en cuenta es la aportada por UTE, por donde trabaja el actor, entonces se refiere a los ingresos que tuvo. Por otra parte, los ingresos de la demandada eran francamente superiores a los del accionante. Desde años antes de comenzar la relación concubinaria, vivienda propia, empleada, doméstica, ingresos que le permite solventar la compra de la vivienda de autos, la tenía accionada. Y la otra cosa es que en realidad lo que se probó es el tema del automóvil, cita declaraciones de testigos, y dice que el recurrente no se desembarazó satisfactoriamente su carga de probar que aportó trabajo significativo que pueda significarse como esfuerzo al caudal común. Se ingresa al tema de lo que él habría aportado a los trabajos de la casa, diciendo que no fue más allá del cumplimiento de su labor de padre, el de cuidar a sus hijos, y está en discusión si $4.000 que este buen hombre recibió de la venta de un inmueble propio fueron su aporte o no. Entonces habla de los incisos, artículo 5, inciso 2, dice: se desprende esta disposición que luego del reconocimiento inscrito de la unión nace la sociedad de bienes. La remisión de normativa sobre la sociedad conyugal presupone la vigencia de la unión concubinaria y su reconocimiento por sentencia judicial. Antes de ese reconocimiento no hay vigencia de la unión. Y la mayoría de la Corte entiende, en virtud de lo puesto, la corporación no comparte que pueda presumirse, en base al antecedente que se ha citado, que los 4.000 obtenidos por el actor se volcaron a la adquisición del apartamento. Y contrariamente a lo que dijo el recurrente, no había existido imposibilidad para probar que afectó esta cifra de la compra del citado apartamento, puesto que nada impidió probar documentadamente que afectó los bienes propios a la compra del automóvil que adquirió junto con la. Bueno, el doctor Larreyes discorde, controvierte la valoración probatoria de la mayoría, dice que más allá de la posición asumida y el enfoque otorgado a la situación por parte de la sala para quienes de aplicación, en el caso de la teoría del enriquecimiento sin causa, lo cierto es que conforme al merced de autos existe prueba que avala en grado suficiente lo dicho del promotor respecto a que efectuó aportes en relación al inmueble del tal, habiendo sido adquirido el mismo con caudal común, si bien se verá en proporciones distintas. Dice que hay vulneración del 140, así que pena la norma de valoración de la prueba, y que hay prueba, y analiza la prueba de que el hombre aportó el dinero. Invoca el 1968, el Código Civil, y la posición de la Corte que establece una presunción iure tantum, que por lo tanto desplaza la carga de la prueba al quien pretende comprobar que ese dinero no, en este caso que ese dinero no había sido otorgado. En mi caso, confirma en primera instancia, o sea, le reconoce un porcentaje del inmueble, el 40%. En mi caso, la discordia va en el mismo sentido. Digo que aún en el periodo pre-unión concubinaria en que se está consolidando el criterio interpretativo de la ley, debe ser aplicar tales normas en la medida que ellas no significan un régimen más restringido de menor libertad que la matrimonial. Bueno, hacemos el cuadro jurídico y sostenemos que, más allá de que pueda compartirse o no el enfoque que imprime el tribunal a la referida cuestión, máxime teniendo en consideración el propio contenido del debate legislativo que se afirmó, como lo señala el recurrente, que no tendría el sentido de la ley si volviera a la acción de enriquecimiento sin causa, que es lo que realmente pretende evitar, existen elementos convictivos obrantes en autos que demuestran los aportes del concubino en relación al inmueble de autos. El actor realizó contribuciones patrimoniales, es decir, en fin, se va a la prueba, se concluye de manera diferente. La cita razón al recurrente cuando, citando el pronunciamiento de esta Corte, afirma que la referida probanza es absolutamente imposible en cuanto a la inversión de los dólares, y se cita la sentencia de la Corte sobre las recompensas, que era 593 del 12,
Insisto con el tema de la ausencia de gastos, corresponde considerar que en caso de autos, las actividades desplegadas por el actor que evitaron gastos que debían realizarse como los referidos a las reparaciones de inmuebles deben ser consideradas como aportes. Aportes que no pueden desconocerse y que sumados a la enajenación del apartamento de su propiedad, así como a la inversión de sus ingresos, a los gastos que se generaban a raíz de la convivencia, demuestran sin lugar a dudas las inversiones realizadas en el actor y que deben ser reconocidas al momento de la disolución de la unión concubinal. Y se vuelve algo que los tribunales de familia hemos dicho varias veces, que es que la diferencia de ingresos no es por sí demostrativa de que el que tiene menos ingresos no haya aportado. He hecho una síntesis de lo que ha salido en la Corte de esto. Como ven, seguramente todos estos temas están en consideración continuamente en primera y en segunda instancia. Yo quiero insistir para cerrar estas palabras en esta cuestión de la argumentación jurídica que es hoy por hoy lo central en la labor del juez. Un juez que no sabe argumentar lo que argumenta defectuosamente, es un juez que no está cumpliendo con su función. Es decir, por supuesto, su sentencia puede ser anulada por vicio de argumentación y también cuando hay carencia absoluta de argumentación. Y es un deber frente al justiciable, es de argumentar. Es un derecho justiciable tener la argumentación convincente y suficiente en la sentencia a los efectos de justificar la decisión. Entonces, creo que hay estos otros elementos. En familia es tan importante, todos lo sabemos, todos estos elementos de argumentación que tienen que ver con elementos a veces metajurídicos, pero jurídicos también. Es decir, cómo juega toda esta cuestión de género, cómo juega la cuestión de las diferencias sociales cuando se genera en esta situación de unión concubinaria. Y yo creo que todo eso que hemos trabajado tanto, desde que está inclusive transcrito ya en varias de las sentencias de la Corte, un trabajo que hemos hecho sobre el tema de la teoría de la argumentación aplicada a la ley de unión concubinaria, nos parece que pasa a ser el norte y el centro que nos permite navegar en aguas tan complicadas, porque como dice la Corte en algún lugar, sabemos que ahora existe el matrimonio igualitario, esto ha cambiado algunas cosas, pero que los que actúan regularmente conforme a la ley de unión concubinaria son las parejas de personas del mismo sexo. Ninguna pareja heterosexual va a registrarse sin hacer ningún trámite para registrar el concubinato. El registro viene y cuando hay que disolverlo porque las partes se pelearon o cuando se disuelve de hecho porque ha fallecido una de las partes. Y ahí viene el tercero, que son los familiares, y ahí se genera toda una situación de conflicto y de contexto adversarial sobre qué es lo que pasa con los bienes, ¿verdad? Entonces, por eso hay que saber navegar en aguas profundas. Hemos visto muchos disparates planteados como pretensas unión concubinaria y hemos visto otras uniones concubinarias que tienen razón de ser y que se hace muy difícil darle la razón a la persona que la tiene muchas veces. Por eso hay que tener un muy rico arsenal argumentativo a los efectos de resolver y en definitiva hacer lo que tenemos que hacer todos los jueces, que es hacer justicia en el caso concreto. Muchas gracias.